Y hoy quiero compartirles este tema, el Dios que liberta. ¿Sí? Pueda repetir ahí conmigo, el Dios que liberta. Más fuerte, el Dios que liberta. Amén. Ahí toda la familia declarando en esta preciosa hora, el Dios que liberta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver este Salmos capítulo 107. Vamos a ver varios versos, pero vamos a leer en este momento el verso 1 y el verso 2, por favor. Salmos 107, verso 1 y 2. Aleluya. Pueda usted ahí pues abrir su Biblia y pueda leer conmigo la palabra de Dios. Qué importante que usted y yo podamos leer juntos la palabra del Señor. Dice la Escritura: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahora, ¿quiénes son los redimidos? Nosotros. Entonces, ¿quiénes lo deben decir? Los redimidos de Jehová. Entonces, ¿quiénes deben alabar a Jehová? ¿Quiénes deben adorarlo? Nosotros, los redimidos de Jehová. ¿Sí? Ahora, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y allí está hablando acerca del pueblo de Israel, que ellos fueron redimidos del poder de los egipcios. Yo quiero hoy compartir una cuádruple imagen de lo que significa los redimidos del Señor. Vamos a ver una cuádruple imagen de esto. Y lo primero que vamos a ver es de la fatiga al reposo. ¿Sí? De la fatiga al reposo. Vamos a ver otro punto muy importante, de las tinieblas a la luz. También lo otro, de la enfermedad a la salud y del peligro a la seguridad. Una cuádruple imagen de los redimidos del Señor. Usted y yo somos los redimidos del Señor, pero el Señor quiere seguir también obrando en favor de muchos, aquellos que todavía no han sido salvos, aquellos que todavía están bajo la opresión del pecado, del enemigo. Dios quiere obrar. Pero hoy vamos a ver lo que el Señor ha obrado y va a seguir obrando a sus redimidos, ¿sí? De la fatiga al reposo. Ahora, ellos se encontraban en una condición bien difícil. El verso 4 del Salmo 107 dice: anduvieron perdidos por el desierto. Es decir, que ellos empezaron un peregrinaje por el desierto y solo Dios los pudo guiar, conducir, porque si no, jamás hubieran llegado a la tierra prometida. Ellos anduvieron por territorios sin camino y muchas veces perplejos y fatigados, pero ahí el Señor obrando en la situación difícil de ellos, en una situación donde ellos pensaron que nunca iban a salir del desierto. El verso 5, ¿sí? El verso 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La versión lenguaje actual dice: tenían hambre y sed, y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Realmente esto es tremendo en cuanto a usted, en cuanto a mí, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su familia, en cuanto a lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo, y lo que Dios desea hacer, porque este es el problema. Hay muchos que tienen hambre, que tienen sed, muchos que
han perdido la esperanza de que un día sus vidas puedan ser cambiadas, transformadas, sus circunstancias. Muchos han perdido la esperanza como el pueblo de Israel, perdieron la esperanza de quedar con vida. Pero vemos algo lindo aquí, de la fatiga al reposo. El verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia. No hay nada maravilloso en esta tierra que usted y yo podamos comprender que tenemos un recurso poderoso, y es que usted y yo podemos clamar a Dios. Acá vemos que el pueblo de Israel dice que estaban hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos, es decir, ellos habían perdido la esperanza de quedar con vida, de que ellos iban a morir. Pero vemos cómo el Señor está obrando de una manera poderosa, el Dios que liberta. El oído del cielo, como la puerta del cielo, está siempre abierto al clamor de la necesidad. Hemos estado orando, hemos estado clamando. Hay un equipo de intercesión que está orando por esta nación, por Guatemala, y estamos orando por las necesidades de la iglesia, de los hermanos, porque hay tanta necesidad. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia. Ellos tenían un recurso poderoso, y era poder venir a Dios, clamar a Dios. Es decir, usted y yo podemos experimentar cada día, mientras vivamos nuestro peregrinaje en esta tierra, que podemos acudir a Él, la fuente inagotable. Y dice que los libró de sus aflicciones. Es decir, no hay nada que nos pueda conducir en esta tierra. Mientras estemos acá, no habrá nada que nos pueda a nosotros librar de aflicciones, de enfermedades, de peligros, de muerte. No hay nada que nos pueda librar, solo nuestro amado Señor, como lo hizo con su pueblo Israel en su momento. Y eso es lo que usted y yo debemos realmente siempre recordar, y poder venir a esta fuente y saber que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier aflicción, Él es el único que puede obrar. Y el verso 7 dice: los dirigió por camino derecho. Qué lindo es, porque la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El único que puede dirigir nuestra vida por caminos derechos es Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor con su pueblo. Los dirigió por un camino derecho, y ellos fueron directo al propósito y a la promesa que Dios les había dado. Así que usted y yo en esta tierra no vamos a perdernos. Es decir, no debemos caminar ni a la derecha ni a la izquierda, sino dejarnos conducir. ¿Quién debe dirigir su vida? Cristo. ¿Quién debe dirigir su casa? Cristo. ¿Quién nos debe dirigir a nosotros en este peregrinaje? Cristo, Dios. Él puede conducirnos a la verdad. Él puede conducirnos, y para que usted y yo estemos fuera de error y de engaño, debemos ser conducidos por el Señor. Hay situaciones en la vida que van a querer prácticamente que usted y yo dejemos ese caminar a través del engaño, a través de la mentira, a través del error. Pero cuando usted y yo estamos tomados de la mano de Dios y estamos siendo conducidos por Él y su palabra, realmente no hay pierde. Entonces, el pueblo de Israel fue conducido por Dios y fueron sacados de la fatiga al reposo. También ellos experimentaron que hubo tinieblas en su momento, pero ellos fueron sacados de las tinieblas a la luz.
Y eso es lo que realmente hoy usted y yo experimentamos. Ya no estamos en tinieblas. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas, es decir, moraban en esclavitud. ¿Sí? Moraban en esclavitud. No sabían por dónde andaban, no sabían hacia dónde iban. Ahora, qué lindo es que cuando usted y yo venimos a Cristo, ahora hay una luz que nos guía. La Biblia dice que Él es lámpara. Sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y qué terrible es no saber a dónde nos conducimos, no saber hacia dónde va uno. Y usted y yo hoy tenemos la certeza que vamos ahí sí que a estar con Dios. Vamos a estar un día en el cielo. Hoy usted y yo ya no andamos en tinieblas, fuimos sacados de las tinieblas a la luz de Cristo. También el verso 10 sigue diciendo que estaban en la sombra de muerte, es decir, un lugar de inminente peligro. Usted y yo estuvimos en esta situación, pero hoy damos gracias a Dios que hay vida y estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Y si un día usted y yo estuvimos en camino de muerte y el Señor no permitió que muriéramos, todo lo contrario, nos guardó, aún estando en camino de muerte, ¿cómo no nos va a guardar el día de hoy? Nos va a guardar de la peste destructora, nos va a guardar de cualquier peligro, nos va a guardar de cualquier circunstancia. Estaban en la sombra de muerte. Usted y yo estábamos en la sombra de muerte. Hoy estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Por eso diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¡Qué tremendo! Verso 13, ellos estando en esclavitud, morando en tinieblas, en la sombra de muerte. Verso 13 dice, luego clamaron a Jehová en su angustia. ¿Sí? Es decir, que ellos ya viendo esa situación de vida, la condición en la que ellos estaban, en la que ellos se encontraban, nuevamente vemos acá el verso 13, luego clamaron a Jehová en su angustia. Yo creo que es tan bello, tan lindo que poder experimentar la misericordia de Dios, tener a quien clamar y que Él es poderoso para librarnos. Él es poderoso para salvarnos. ¿Sí? Qué misericordia la que usted y yo hemos tenido. Qué misericordia la que hemos usted y yo obtenido de parte de Dios, que Él escucha nuestro clamor y que Él nos libra, nos salva, Él nos rescata. Dice la Escritura, yo soy el que rescato del hoyo tu vida, yo soy el que te corona de favores. Qué tremendo y qué lindo es poder ver que usted y yo fuimos sacados de las tinieblas a su luz, y que estuvimos morando en tinieblas. Fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de la miseria, fuimos esclavos del rencor, del odio, de la amargura. Fuimos esclavos de tanta cosa que no nos dejaba vivir la vida de plenitud, la vida que usted y yo hoy gozamos. Estábamos en la sombra de muerte. Y muchos fueron librados de la muerte. Dios lo libró que no muriera en ese accidente. Dios lo libró que no muriera en esa circunstancia en la cual estábamos en el pecado. Porque si hubiéramos muerto en el pecado, no hubiéramos tenido salvación. ¡Qué misericordia! ¡Qué bondad! Dice la Escritura que los libró de sus aflicciones. Verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, es decir, de
su esclavitud. Usted y yo fuimos liberados. Por eso la Escritura dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Él los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Los libró, los liberó de la esclavitud. En su liberación hay luz y hay libertad. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a libertad. No fuimos llamados para estar en temor, para estar en angustia, para estar afligidos. No fuimos llamados para seguir viviendo así. Por eso usted y yo hoy clamamos: Abba Padre, porque Dios nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Papito lindo, papito bello. En nuestra liberación, usted y yo obtuvimos luz y obtuvimos libertad. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Usted debe gozarse, usted debe dar gracias a Dios, porque usted y yo fuimos liberados, fuimos traspasados de las tinieblas a su luz y fuimos libres de todo pecado, de toda miseria, de toda desgracia, de toda enfermedad, de toda pobreza. Por eso usted y yo hoy en día somos la gente más bendecida de esta tierra. Usted jamás se debe sentir que no tiene nada, que no vale nada, porque usted recibió la libertad en Cristo y recibió una bendición tan especial que ahora usted es hijo e hija de Dios. Y si usted no lo ha hecho, usted puede ser liberado. Permita a Dios liberarlo. Permita a Dios que la luz de Él, su luz admirable, le resplandezca y usted pueda ver realmente la gloria de Dios en su vida, pueda ser libre. Hay muchas ataduras, hay muchas circunstancias en la vida del hombre que no lo deja gozar de la vida plena que Dios quiere para él en esta tierra, como la hemos experimentado nosotros, la iglesia. Hoy en día Dios está obrando salvación, liberación. Efesios 5:8 dice la Escritura: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Qué tremendo. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Por eso la iglesia es luz. Es la luz de este mundo. Anduvimos en tinieblas, anduvimos tropezando, anduvimos perdidos. No sabíamos para dónde íbamos. No teníamos dirección de nada. Nuestras vidas iban de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de dolor en dolor, de frustración en frustración. Es decir, no le atinábamos porque andábamos en tinieblas. Hoy usted y yo ya no andamos en tinieblas, andamos en luz y damos pasos seguros, ¿sí? Damos pasos seguros y sabemos hacia dónde vamos y quién nos dirige de las tinieblas a la luz. Lo tremendo es que también Dios operó algo glorioso, de la enfermedad a la salud, ¿sí? De la enfermedad a la salud. En el verso 18 de siempre Salmo 107, el salmo que estamos hoy estudiando, la condición en que se hallaban ellos: su alma abandonó todo alimento. Y la traducción lenguaje actual dice: tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. Usted lo puede ver, lenguaje actual, el verso 18 del Salmo 107. La condición en que se hallaban ellos: tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. Y realmente, pues no sé cuántos han experimentado esto, que en medio de una enfermedad dejan de comer
Y si comen, la comida les afecta y tienden usted sabe, ¿verdad? Ahora, realmente de la enfermedad, Dios nos sacó de la enfermedad a la salud. Ellos estaban tan hartos de su vida anterior, de sus placeres, que nada de lo que les pertenecía era disfrutado. Y hoy podemos nosotros disfrutar de una vida plena, podemos disfrutar de lo que Dios nos provee, podemos disfrutar del trabajo, del fruto del trabajo. Y qué tremendo, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Sí? Verso 18 sigue diciendo: llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sí? Esa era la condición, ¿sí? Esa era la situación de ellos. Por eso lo lindo de nuestro amado Dios es que Él viene a hacer una obra gloriosa en cada vida. De la fatiga al reposo, de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la salud. Hoy usted y yo gozamos no solo de salud física, sino salud espiritual. Porque un día uno se hartó, ¿sí?, de la vida. Yo sé que a usted le pasó. Yo sé que usted un día ya no le halló sentido a su vida. Un día usted se cansó de pecar, se cansó de vagar, se cansó de vivir una vida en la cual aparentemente un tiempo fue de placer, fue deleitoso, pero usted dijo un día: no, ya esa vida no la quiero vivir, me ha traído dolor, me ha traído pobreza, me ha traído fracaso, me ha traído desilusión, y usted pues se encontró hasta las puertas de la muerte. Pero el verso 19 una vez más: pero clamaron a Jehová en su angustia. Clamaron a Jehová en su angustia. ¡Qué tremendo! Y Dios hoy quiere sanar a todos. Quiere sanar a todos. Quiere obrar en todo el mundo. Quiere traer sanidad a todos aquellos que puedan o reconozcan su necesidad y vengan a Él. Y que Él pueda obrar. Muchas veces uno se cansa de la vida que lleva. Una vida de aparentemente placer, pero nada puede disfrutar. No disfruta de nada. Pero hoy usted y yo disfrutamos de una paz. Disfrutamos de un gozo. Disfrutamos de una bendición del cielo. Disfrutamos de la presencia de Dios. Disfrutamos de tener una relación con el Dios vivo. Disfrutamos de tener una comunión. Disfrutamos de una paz inefable. ¡Qué glorioso! Dice la Escritura que los libró, no los menospreció. Jamás Dios va a menospreciar a alguien. Dios no está viendo su condición social. Dios no está viendo su condición económica. Dios no está viendo qué tan preparado es. Dios no hace acepción de personas. Y Dios salva, Dios liberta, Dios restaura. Dios ve al hombre y lo ve con ojos de misericordia, de amor. Lo que Dios desea es salvar. Por eso la Escritura dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de Satanás. Y usted y yo fuimos trasladados de la enfermedad a la salud. Verso 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Su poder sanador rescata la vida de la muerte y de la destrucción. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y Él merece toda gloria. Por eso leíamos el verso 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Él vino y nos libró, nos rescató de la muerte, de la destrucción. Hoy usted y yo podemos gozar de una seguridad,
Hoy podemos disfrutar de una bendición especial del Señor. Por eso los redimidos, díganlo, los redimidos de Jehová, nosotros los que hemos sido redimidos, dice la Escritura que debemos alabarlo porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Así que hoy Dios está hablando a las naciones y hoy les dice que Él tiene el poder para sanar. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy Dios está hablando al hombre, a la mujer, está hablando a las familias, está hablando a los jóvenes. Él tiene poder para rescatar su vida de la muerte, de la destrucción. Tiene poder para salvar, tiene poder para liberar. No importa su pecado, no importa qué atadura tenga, no importa por lo que usted esté atravesando, camino de muerte, valle de sombra y de muerte, no importa, Dios tiene el poder y Él desea operar, así como lo hizo con su vida, con su casa y su familia. Así Dios lo quiere hacer con los suyos, con aquellos que no le han recibido, con esas familiares que usted ve que están en camino de muerte. Dios los quiere liberar, Dios los quiere sanar de la enfermedad a la salud. Y lo otro poderoso, del peligro a la seguridad. Verso 23. Tiemblan y titubean como ebrios. Es decir, cuando uno tiene temor, cuando uno está sin Dios, ese es el problema. Hay temor. Uno está con temor, con angustia, como dice el verso 27. Tiemblan y titubean como ebrios. Eran llevados de acá para allá. Eran llevados por las circunstancias de la vida, de lo que les rodeaba. Y ellos temblaban, titubeaban. Es como una persona ebria. Usted ve caminar a una persona ebria, no le atina, no sabe por dónde anda. Y esa persona titubea al caminar. Esta persona anda cayendo. Esta persona no anda segura, no anda con una seguridad. Y usted lo experimentó. Muchos que tomaron en su tiempo lo experimentaron. Es decir, del peligro a la seguridad. Toda esperanza y todo valor se desvanece sin Cristo. Pero en Cristo hay libertad, porque ¿quién podrá librarlo? ¿Quién nos puede librar en medio del peligro, en medio de sombra de muerte? Por eso lo lindo del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Toda esperanza y todo valor se desvanece. ¿Quién podrá librar? ¿Cuántos han perdido la esperanza en este tiempo? ¿Cuántos han perdido el valor? ¿Cuántos han perdido la fe? ¿Cuántos están perdiendo esta esperanza? Y usted y yo sabemos que en Cristo podemos tener seguridad. En Él hay seguridad. Seguridad financiera, seguridad espiritual, seguridad de todo. ¿Sí? Ante toda pandemia, ante toda peste, ante toda enfermedad, podemos nosotros estar seguros en Él. Del peligro a la seguridad. Verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia. ¡Qué tremendo! Muchas veces se precisa de una gran sacudida para hacer ir a los hombres hacia Dios. A veces Dios permite una sacudida al hombre.
Se recuerda cómo llegó a Cristo. Muchos llegaron a Cristo sin esperanza, sin paz, sin consuelo. Muchos llegaron a Cristo arruinados, acabados. Es decir, no había quien. Acudieron a tantas cosas, ¿sí?, menos a Cristo. Pero cuando uno reconoce, como la mujer de flujo de sangre, 12 años de tener esa enfermedad, ahora ella visitó a todos los médicos que pudo haber visitado, pero ella se encontró con aquella situación de enfermedad, que iba a morir, que ya no había cura, ya no había solución, aparentemente, porque ya la ciencia médica la había desahuciado. Pero ella un día ella escucha el mensaje de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración. Ella un día, ¿sí?, escucha el mensaje de Cristo. En esa sacudida de vida que ella tenía, ella acude a Cristo. Y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y Dios permite muchas veces, se precisa una gran sacudida para hacer ir a los hombres hacia Dios. Y Dios está esperando con los brazos abiertos. Y Dios no hace acepción de personas. Dios jamás va a menospreciar a aquel que se acerca a Él. Por eso usted y yo, dice la Escritura, que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir confiadamente a su presencia y ahí hallamos oportuno socorro. Y usted que no ha recibido a Cristo, que está alejado de Él, el Señor está hablando a su vida. No espere a seguir tocando fondo. No espere a seguir yendo de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. No, Dios le está hablando. Dios no quiere que usted toque fondo. Dios no quiere que usted muera. Dice la Escritura: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador, sino que él proceda al arrepentimiento. El amor de Dios, del peligro a la seguridad. Verso 28 sigue diciendo: los libró de sus aflicciones. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y dice: los libró de sus aflicciones. Un día Israel estaban en Egipto. El Señor escuchó su clamor y le dice a Moisés: he oído su clamor y he visto cómo sus exactores los oprimen, y yo he determinado descender a Egipto y librarlos de la mano de Faraón. Yo he determinado descender para librarlos de todas sus angustias. ¿Sabe qué hace Dios? Dios cambia la tempestad en sosiego. Verso 29. Dios cambia la tempestad en sosiego. ¡Qué tremendo! Se desató una tempestad. Jesús iba camino a otro pueblo, pero él aprovecha el momento, la travesía, para descansar, para reposar un momento, y se desata un viento recio, se desata una tormenta. Cuando ven los discípulos, ellos quisieron manejar la situación, pero ellos no vieron que podían dar una solución o cambiar la circunstancia. Cuando van a despertar a Jesús y le dicen: Jesús, perecemos. Jesús, hay una gran tormenta, se va a hundir el barco. Y Jesús se levanta, ¿verdad? Él declara sobre el viento, declara sobre la tormenta, y enmudece, y empieza la bonanza. Hoy el Señor quiere traer una bonanza a su casa. No sé, pues la verdad, solo Dios conoce su corazón, conoce cómo han estado ustedes. Pero si ha habido tormenta, ha habido aflicción, ha habido angustia, ha habido hay una situación que usted no puede controlarla, hoy el Señor quiere traer una bonanza. Dice esta versión: calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar.
Muchos de nosotros no sabemos qué estar en medio de una tormenta en el mar. Yo no he experimentado eso. No sé si algunos de ustedes han experimentado estar en medio del mar y que haya una furia, hay una tormenta y que las olas crezcan. Yo no sé qué es estar en algo así, pero en nuestra vida cotidiana podemos asemejar ese tipo de circunstancias. Y hay olas tan grandes, hay tempestades, tormentas en nuestra vida que muchas veces nos angustiamos. Pero hoy el Señor está en su casa, ahí donde usted esté. Y así como ese día Él reprende la tormenta, Él reprende el viento y vino la bonanza, así también el Señor hoy está obrando en su casa y está empezando a ministrar y empieza a obrar una bonanza. Y Dios quiere obrar un oasis en su casa en este tiempo. Y no debe haber angustia, no debe haber aflicción, no debe haber desesperación. Debe haber bonanza, debe haber quietud, debe haber paz, debe haber gozo, debe haber felicidad. Por eso dice la Escritura, verso 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabamos la misericordia de Jehová y también alabamos sus maravillas, esas maravillas que Dios hace para con nosotros y que Dios seguirá haciendo mientras vivamos en esta tierra. ¡Qué glorioso! ¡Qué poderoso! Por eso hay una cuádruple imagen de los redimidos del Señor. ¿Quiénes son los redimidos del Señor? Nosotros, ¿sí? De la fatiga al reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo Jesús. En Él reposamos, en Él confiamos, en Él esperamos, en Él usted y yo estamos confiados. De las tinieblas a la luz. Ya no andamos a tientas, ya no andamos tropezando. Hoy la luz de Cristo ha resplandecido. Hoy podemos ver realmente los propósitos de Dios para nuestras vidas, y sabemos que en este tiempo Dios tiene un propósito, y sabemos que en este tiempo Dios va a obrar de una manera poderosa. De la enfermedad a la salud, sabemos que en Dios podemos confiar y hay sanidad física, sanidad espiritual, sanidad financiera, hay sanidad de relaciones, hay sanidad en Cristo, de la enfermedad a la salud y del peligro a la seguridad. Así que, amados hermanos, amada iglesia, usted y yo somos los redimidos del Señor y podemos confiar en su palabra. Y vemos que el pueblo de Israel siempre, el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia, ¿sí? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Verso 13, luego clamaron a Jehová en su angustia. Verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia. Verso 28, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¡Qué tremendo el proceso! Dios siempre obrando en el proceso que vivió el pueblo de Israel. Y Dios seguirá obrando en el proceso que usted y yo vamos a seguir teniendo en esta tierra. Porque lo que hace Dios con su iglesia, con sus redimidos, es procesarlos. Pero usted y yo tenemos la fuente de vida, la fuente inagotable. Solo tenemos que clamar. Entonces clamaban a Jehová en su angustia.